Cuenta la leyenda que Odín viajó hasta las ramas de Yggdrasil, el árbol mundo, para recibir del gigante Mimir los conocimientos que él poseía y que solo aquellos que bebiesen de las fuentes de la sabiduría podrían tener. El padre de todos los dioses se arrancó un ojo y lo lanzó a las fuentes para ser digno de beber, pero el resultado que obtuvo no fue suficiente para saciar sus ansias de poder y sabiduría. En un ataque de cólera, Odín acabó siendo atrapado por las raíces de Yggdrasil y quedó ahorcado de una de sus ramas y con una herida de lanza en su costado. Allí pasó 9 noches en las que, habiendo aprendido de su error, decidió rendir su soberbia y se ofreció a sí mismo como padre de todos. Tras más de una semana allí colgado, sin comer ni beber, Odín descubrió el secreto de las runas y se apoderó de ellas para, según las versiones, hacérselas llegar a los hombres como un don divino. Hola a todos, bienvenidos a Spiritualis Luna. Hoy exploraremos el fascinante mundo de las runas. Continuemos con el video. Antes de sumergirnos en las runas en sí, echemos un vistazo rápido a su origen. Las runas son un sistema de escritura antiguo utilizado por varias culturas germánicas desde al menos el segundo siglo. La etimología de runa nos lleva al término nórdico run, vinculado a los misterios y los secretos. El concepto se emplea con referencia a los caracteres que utilizaban los antiguos escandinavos para escribir en lenguas germánicas. Las letras llamadas runas también se utilizaron en las Islas Británicas. Por otro lado, a lo largo de la Antigüedad clásica y el Medioevo, incluso antes y durante el fenómeno conocido como cristianización, en el cual muchos europeos fueron convertidos a la religión cristiana, los alfabetos rúnicos también fueron usados en Europa Oriental y Central. Los antiguos escandinavos sostenían que las runas tenían un origen divino. Por ese motivo, las runas también tienen una connotación esotérica y se emplean para la adivinación. Las runas, en tanto que signos de escritura, pueden ser leídas e interpretadas. Pero su sentido oculto, intraducible a la moderna ecuación racionalista del hombre, no puede ser comprendido en su plenitud por todos. Además, y sin duda desde siempre, los significados profundos de las runas debían de ser conocidos únicamente por los sacerdotes y transmitidos en secreto de padres a hijos. Por eso fue muy fácil impedir su supervivencia. Bastó con eliminar a quienes eran los exclusivos elegidos para recibir tal herencia. Sabemos, por ejemplo, que Carlomagno emitió en 783 el Edicto de Lip, mediante el cual el antiguo culto pagano es abolido y prohibido. Pagará con su cabeza quien sea sospechoso de utilizar la cremación antes que el entierro, de tomar parte en fiestas o ritos paganos, de ultrajar o contradecir a los curas cristianos. Cada runa tiene un significado único y simboliza conceptos importantes en la vida cotidiana y la mitología nórdica. Uso en inscripciones y rituales, las runas desempeñaron un papel crucial en diversas prácticas a lo largo de la historia. Estas marcas, talladas en objetos como armas y piedras, sirvieron como medio para inscribir mensajes significativos y dotar a dichos objetos de propiedades especiales. En el ámbito de las inscripciones en armas, las runas no solo cumplían funciones prácticas, como la identificación del propietario, sino que también se creía que conferían protección mística y fortaleza a las armas. Los guerreros de la época pensaban que estas inscripciones aumentaban el poder y la eficacia de las armas, otorgándoles una conexión con fuerzas espirituales y divinas. Además de su uso en objetos físicos, las runas desempeñaban un papel esencial en rituales mágicos y ceremonias. Se creía que la escritura y la pronunciación de las runas tenían el poder de invocar energías cósmicas y comunicarse con las deidades. Los practicantes de la magia rúnica utilizaban combinaciones específicas de runas en ceremonias para canalizar sus intenciones, ya fuera para obtener protección, sabiduría o éxito en sus empeños. La adivinación también era una práctica común asociada con las runas. En un método conocido como lectura de runas, se utilizaban piedras o fichas inscritas con las letras rúnicas para prever el futuro o recibir orientación.
Cada runa tenía su propio significado simbólico, y la disposición de las runas en una tirada podía revelar información valiosa sobre eventos venideros o proporcionar perspectivas sobre decisiones importantes. Aunque el sistema de alfabeto rúnico de los vikingos permitía escribir ciertos textos, cada una de las runas tenía un significado y un poder mágico asociado con cada símbolo, así como un nombre que identificaba cada uno de los caracteres. En el caso de las runas vikingas, su alfabeto estaba conformado por 24 runas. A continuación, te descubrimos sus nombres y el significado de estas runas vikingas. 1. Feu. Ella trae una señal positiva que indica realizaciones y recompensas obtenidas a través de sus esfuerzos. Asegura, además, sensación de plenitud y bienestar. La runa Feu representa el flujo del dinero y de la posesión material, mundana, pero también de todo lo que nutre, apoya y alienta. 2. Urus. Es el crecimiento personal, es la capacidad de afrontar las circunstancias más complejas. A partir de ahora, es necesario tomar decisiones innovadoras y arriesgadas para afrontar los desafíos impuestos por este tiempo de cambio. 3. Turizás. El cumplimiento del deber le produce tensión interna o conflicto. Obligan a cambios de rumbo, de reflexionar antes de seguir avanzando y de tomar una decisión. 4. Ansús. Recibir mensajes, asesoría o información. La runa que invita al diálogo, pues el intercambio de informaciones traerá buenas nuevas, asesoría y consejos de personas con experiencia. 5. Raido. Se puede producir un viaje físico o metafísico, aquella que indica el tránsito del espíritu hacia sus metas. Con Raido se anuncian los cambios más favorables en la vida. 6. Kano. Kaanol es símbolo de la claridad que guía y orienta. Es signo de un periodo de apertura, cuando una nueva luz disipa la oscuridad. Habrá claridad, apertura y la luz del entendimiento. 7. Geo. Buen augurio para conseguir el éxito y conquistas maravillosas. Está señalado el momento, el lugar para que las cosas sucedan con fluidez. 8. Gunjo. Un regalo o una acción generosa de alguien, o se manifestará la abundancia del universo en la vida. Están puestas las condiciones para que maduren los proyectos. 9. Ágalas. Se anuncian tiempos duros, amenaza de destrucción. Tal como el granizo, algo está golpeando, o golpeará, la vida. La tormenta es pasajera. 10. Nautis. Una situación difícil, de aprendizaje doloroso, obliga a tener paciencia y autocontrol. Es necesario sacrificar algo en favor de un bien mayor, pagar deudas, reparar daños, hacer un gran esfuerzo, etc. 11. Isa. Como en el duro invierno de los países nórdicos, que parece interminable, algo está detenido o congelado en la vida. Los obstáculos y retrasos son transitorios. 12. Hera. Recompensa por las acciones correctas, legítimas y honrosas del pasado. Dar el tiempo para que las cosas se concreten y alcancen un final feliz. 13. Eivas. Fuerza, solidez, estabilidad y madurez para enfrentar la vida. Eivas invita a mantenerse alerta y actuar con inteligencia. 14. Pert. Fuerzas de transformación interna actúan en su vida y no las puede comprender de inmediato. En el campo mundano, habrá novedades, ganancias repentinas, viajes, inicio de una nueva etapa. 15. Algis. Anuncia la victoria en nuevos caminos. Con las oportunidades vienen los desafíos y, junto con ellos, el poder de defensa que le facilitará el viaje en estos nuevos caminos. 16. Sobelu. Símbolo del sol y de la energía del rayo, Sobelu es una de las runas más poderosas. Fuerza de la vida indica el momento apropiado para la acción. 17. Teivas. Se tiene el coraje, la motivación y la dedicación requeridas para llegar a cumplir las metas, augura un aumento de poder y capacidad de realización con lucidez y honestidad. 18. Berkana. Berkana anuncia el nacimiento de un niño o de una amistad, una relación, una idea, un negocio, etc., una vez que marca inicios,
el despertar y la primavera. Este tiempo ofrece belleza, amor, vitalidad y crecimiento con efectos armónicos y duraderos. 19. Evas. Esta runa es afirmativa para cualquier pregunta, sin embargo, requiere un cambio mental y físico, de hogar, lugar, amistades, equipos, formas de pensar, etc. Es una transición necesaria que debe hacerse rápidamente por el bien del progreso continuo en el que vive. 20. Manus. Este es el símbolo del hombre perfecto y completo, la fuerza de la inteligencia, la memoria y la tradición, pero también de la intuición y la conexión con sus búsquedas internas. Todo lo lleva a tratar de construir una mejor relación con su propio ser. 21. Lagus. Conecta con el subconsciente profundo, los sueños y las emociones. Tal conexión permite tener intuiciones fuertes, saber, antes de darse cuenta, prever lo que sucederá, etc. 22. Ingus. La fuerza para completar un proyecto o resolver algo pendiente. Comienzo de una nueva vida, un nuevo camino o una nueva aventura. 23. Dagas. Aparece una luz al final del túnel, el camino de la vida se ilumina para que se pueda encontrar todas las respuestas en el interior más profundo. El resultado está asegurado, incluso si no se da cuenta de inmediato. Reconocer y disfrutar este momento puede transformar el curso de tu vida para siempre. 24. Otila. Abundancia en relación con los activos personales o familiares, la adquisición de activos, tierra y casa, así como otras propiedades materiales y beneficios monetarios. Éxito en emprendimientos de desarrollo personal y profesional que brindarán oportunidades para mejorar y crecer. 25. La runa blanca o la runa de Odín. Simboliza todo lo impredecible y lo que nos resulta desconocido. Esta runa es sinónimo de cambio vinculado con la llegada de una fase imprevista en la vida. Aceptar las novedades ya que se abrirá un mundo lleno de posibilidades. En resumen, las runas desempeñaron un papel polifacético en la vida de las culturas nórdicas y germánicas, desde la inscripción en objetos cotidianos hasta su uso en rituales mágicos y prácticas adivinatorias. Su legado perdura como una fascinante ventana a las creencias y tradiciones de épocas antiguas. Cristianización y declive. Con la llegada del cristianismo, el uso de las runas disminuyó, y muchas inscripciones fueron destruidas. Sin embargo, las runas persistieron en ciertas tradiciones. Renacimiento contemporáneo. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, hubo un resurgimiento del interés en las runas, especialmente asociado con movimientos esotéricos y culturas paganas contemporáneas. Uso moderno y popularidad. Las runas, con su misterioso encanto y conexión con la antigüedad, han permeado de manera significativa la cultura popular, dejando una marca indeleble en diversos ámbitos, desde la literatura fantástica hasta la cultura del tatuaje y la joyería contemporánea. Literatura fantástica. En la literatura fantástica, especialmente en obras que exploran mundos mitológicos o históricos, las runas a menudo se presentan como elementos mágicos que otorgan poderes a los personajes o desencadenan eventos importantes en la trama. Autores como John Ronald Reuel Tolkien, en su obra El Señor de los Anillos, incorporaron runas en la escritura élfica, dotando sus historias con una profundidad lingüística y simbólica única. Cine y televisión. Películas y series ambientadas en entornos históricos o fantásticos también han adoptado el uso de runas para dar autenticidad a la ambientación. Ejemplos incluyen la serie de televisión Vikingos y películas como Thor, donde las runas se utilizan como elementos visuales y narrativos que refuerzan la conexión con la mitología nórdica. Tatuajes y joyería. En la cultura contemporánea, las runas han experimentado un resurgimiento en popularidad en el ámbito del tatuaje y la joyería. Muchas personas eligen tatuarse runas como símbolos de protección, sabiduría o conexión con sus raíces culturales. En joyería, los diseños de runas se incorporan en collares, pulseras y anillos, ofreciendo una forma de expresar la fascinación por lo místico y lo antiguo. Simbolismo personal.
Las runas también se han convertido en símbolos de significado personal para muchas personas. Al elegir una runa específica, ya sea basada en su forma o significado histórico, individuos buscan representar aspectos de su identidad, valores o metas personales. Arte y moda. El arte contemporáneo y la moda también han adoptado las runas como elementos decorativos. Diseñadores de moda han incorporado símbolos rúnicos en prendas y accesorios, fusionando la estética antigua con las tendencias modernas. En resumen, las runas han trascendido su origen histórico para convertirse en elementos culturalmente significativos y estéticamente atractivos en la cultura popular. Su presencia en la literatura, el cine, el arte y la moda demuestra su capacidad para evocar un sentido de misterio y conexión con lo ancestral, resonando con personas de diversas subculturas y trasfondos. Las runas son mucho más que un antiguo sistema de escritura. Han dejado una marca indeleble en la historia y persisten en nuestra cultura de maneras fascinantes. ¿Tienes alguna experiencia con las runas o alguna pregunta? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Eso es todo por hoy en Espiritualis Luna. Si disfrutaste este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido fascinante. Nos vemos en el próximo video, y felices lunas.